Grandes empresas, grandes emprendedores, grandes instituciones han tomado la decisión grande de qué decir, qué hacer y cómo hacer. Pero para eso se tuvo que tomar grandes papeles, grandes medidas y sobre todo grandes cambios. En ese entonces, Harold Bushnell nos indica que en ese momento las empresas solo hacían mensajes y los databan para ver a quiénes se los daban. Con el paso del tiempo, este señor había sido un gran conocedor de la historia, a lo que supo que en algún momento los mensajes llegarán a distribuirse de mayor manera, serán más rápidos y más eficientes. Este sujeto debe ser un genio porque ya descubrió las nuevas plataformas que pueden ser como campañas publicitarias o incluso mensajes más, nada más ahora como Facebook, Twitter, Messenger, nuevas redes, nuevas campañas. Eso dejaría sin embargo sin empleo a las instituciones, a lo que tomarían la responsabilidad de asumir mayores expectativas. Alrededor de los años 80, las instituciones tuvieron que tomar cartas en el asunto al momento de la presión tecnológica, qué decir, cómo hacer y cómo lo hacer. Pero todo esto se ve englobado a lo que es la comunicación mundial. Podemos comunicarnos a través de personas de otros territorios de más allá. ¿Será que puedo mandar un mensaje al otro lado del mundo? Pues eso ya es nuevo con las tecnologías. Y aquí ya vienen las relaciones públicas y cómo lo manejan. Las instituciones al llegar al momento de tener a alguien a cargo han insinuado que debe tener una gran responsabilidad y una gran seriedad, por lo que esa persona no deberá decir actuar de otra manera que no sea la correcta. Eso ya incluye el vocabulario que se debe emplear para eso. Por eso se han inventado grandes diccionarios que nos indican qué decir y qué no hacer y con palabras bastante vulgares. Puede ser un comentario sexista, machista o feminista. Tienes que dar una buena imagen, una buena presentación. Y para eso he dado muchos diccionarios en los que nos ayudará. No puedes decir un montón de palabras que no tienen que ver al caso. ¿O será que sí puedes hablar con un lenguaje más vulgar o florido, como mayormente lo decimos? ¿Alguna vez has escuchado el proverbio una acción vale más que 1000 palabras? Pues en este caso se tienen que tomar acciones para que esa acción valga. Tenemos el ejemplo de una universidad que fue tomada del texto. Un montón de alumnos dijeron que no podían ir a esa universidad porque dijeron que las matrículas no eran para las materias que querían. En ese entonces, la universidad decidió tomar cartas en el asunto y habilitar nuevas matrículas para que los estudiantes vinieran. En este momento se hizo un estudio en los cuales los alumnos incrementó gradualmente. Aquí se puede decir que la universidad tomó cartas en el asunto para arreglar este problema del falta de alumnado que se quería en esta situación. Voy a continuar con la disertación y a continuación voy a ir con el siguiente subtítulo, lo que es coordinar acción y comunicación. Textualmente nos dice que es aquella estrategia de la comunicación que respalda al programa de acción con el fin de informar a los públicos de forma organizada, ¿no? Entonces, cualquier información, cualquier dato o un hecho noticioso tendrá que ser trabajado de mejor forma, ¿no? Tendrá que ser planificado, ¿no? De esa forma, si vale el término, podríamos decir, ¿no? Por eso hace referencia a lo que es la coordinación. Y cuando estamos hablando de la acción, nos estamos refiriendo a lo que es de ese hecho noticioso, de aquella información que va a existir, ¿no? Por ejemplo, aquella tragedia que ha ocurrido, ¿no? En el texto nos indica aquella tragedia de Chicago, ¿no? Donde al tomar tabletas fallecen una cantidad de personas. Pero ¿cuál es el efecto? ¿Por qué fallecen? ¿Cuál ha sido el motivo? Entonces, el comunicador o el investigador necesariamente tiene que conocer, tiene que empaparse del tema. Entonces, por ello es importante que vaya a penetrar al fondo de ese hecho noticioso. Por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, ¿no? En nuestra vida real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como comunicadores o un investigador para que salga ese accidente de tránsito como un hecho noticioso? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que indagar, tiene que saber por qué factores ha ocurrido el accidente de tránsito, cuál ha sido el motivo, si ha habido fallecidos o no, si hay heridos y todo ello, ¿no? Entonces, esto conlleva una relación de hechos de forma cronológica. Pero el comunicador tendrá que coordinar, ¿no? Para sacar como un hecho noticioso para su público, para su receptor, de forma concreta. Voy a pasar a lo que es el siguiente subtítulo, lo que es la acción como respuesta de los sistemas abiertos. ¿A qué nos hacemos o a qué nos referimos? Hace referencia a aquellos actos socialmente responsables, ¿no?
y ya prácticamente realizados por los departamentos de relaciones públicas. Y cuando estamos hablando del departamento de relaciones públicas, compañeros, ya como bien sabemos, es aquella, cuando hablamos de relación, es aquella comunicación o interacción que tiene que existir, ¿no? Entre tú y una forma de comunicación sencilla, con palabras claras, concretas, ¿no? Nada capcioso, a eso hace referencia, ¿no? Entonces, la comunicación de las relaciones públicas tiene que ser prácticamente en un vocábulo muy fluido, entendible, comprensible, capaz, ¿no? A ello hace referencia, ¿no? Ahora, en base a acciones correctivas que sirven a los sistemas mutuos de organización y su público y su estrategia y su acción, ¿ya? Y entonces, una vez teniendo toda esta comprensión de datos o hechos, nos dice también en el texto que en las relaciones públicas, y cuando hablamos de acción como respuesta de los sistemas abiertos, tiene que haber expertos en la materia, expertos en el tema, ¿no? En el dominio de sus temas. Si hablamos, por ejemplo, de un abogado, domina su área, ¿no? Entonces, el área legal, los códigos, las leyes, todo eso. Y si hablamos del ámbito del fútbol, por ejemplo, un jugador de fútbol entonces conocerá los reglamentos, las normativas del fútbol y además que le favorecerá el desempeño en el fútbol, ¿no? Por su capacidad o por el don que tiene, ¿no? Entonces es un poquito más comprensible. Y si hablamos de los comunicadores, de igual forma, entonces tiene que tener dominio. Un comunicador no puede ser pues completamente callado, ¿no? Tiene que ser sociable, tiene que ser abierto hacia la sociedad. Entonces, a ello hacemos la referencia con lo que es la acción como respuesta de los sistemas abiertos. Voy a pasar con lo que es el último subtítulo, ¿no? La comunicación como componente de la estrategia. Entonces, en este punto básicamente hacemos referencia de que el comunicador o el investigador prácticamente tiene estrategias. Todos en su área o en su rubro tienen estrategias para poder hacer algo, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros hacemos negocio de autos, ¿cuál es mi estrategia? De repente al comprador voy a convencer de una buena forma, ¿no? Le diré, pues señor, llévese el auto, está en buen estado. Esa es mi estrategia, de ser amable, abierto, ¿no? Entonces, y si en cambio yo voy a tener una conducta mala o agresiva, entonces no me va a favorecer para nada a mí esa conducta. Entonces, a ello hace referencia a lo que es la comunicación como componente de la estrategia, ¿no? También textualmente nos dice, la comunicación normalmente está con su componente más visible, que es la estrategia. ¿No? También textualmente nos dice, la comunicación normalmente está con su componente más visible, que es la estrategia, que sirve como catalizador de programa para interpretar y apoyar a la estrategia de acción. Ya habíamos dicho que es la acción, ¿no? Es aquel hecho noticioso que va a suceder, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocer. ¿Y qué vamos a hacer conociendo eso? Es para tener ese programa atractivo, llamativo, cronológicamente ordenado, todo. Entonces, a ello hace referencia con lo que estamos hablando, la comunicación como componente de la estrategia. Bueno, voy a continuar con la disertación. A continuación voy a pasar con lo que es el subtítulo, centrar el mensaje. Cuando estamos hablando de centrar del mensaje, estamos hablando básicamente de dar el valor efectivo, el valor a ese hecho noticioso que ocurre en los hechos o en los actos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de centrar el mensaje, tenemos que tomar en cuenta ciertos elementos. Por ejemplo, como es los elementos de impacto, la proximidad, la oportunidad, la prominencia, la novedad, ¿no? Entonces, las noticias, por el simple hecho de ser acontecimientos novedosos o acontecimientos que día a día pasa, siempre va a ser algo importante. Por ejemplo, la posición del presidente, ¿no? Entonces, digamos, se ha realizado hoy día.
la posición del presidente, del nuevo presidente de Bolivia. Y entonces el periodista, el comunicador está centrado en esa noticia, ¿no? Entonces prácticamente esa es la noticia del día. Entonces el comunicador hará cobertura necesaria de ese hecho noticioso. ¿Para qué? Para compartir con el público, ¿no? Centrando la noticia básicamente en la posición del presidente. Ahora también tomo en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de centrarme, el público audiencia está formado de personas, obviamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un medio televisivo, somos personas, o pueden ver grupos de personas, ¿no? Entonces, a ello hace referencia también. Las personas también suelen leer, ¿no? Leer, seguir, escuchar las noticias, lo más reciente, lo más novedoso. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, los periódicos nos compramos, vemos en la portada una imagen, entonces, y si alguno es amante de la lectura, se compra el periódico, lee, se empapa, pero también escuchan a través de la radio, ¿no? Entonces, las noticias, las informaciones, o por medios visibles como la televisión o las redes sociales ahora que tenemos. Los medios crean sus propios comunicadores independientes, obviamente, ¿no? No cualquiera puede ir a hacer una cobertura de un hecho noticioso, no. Básicamente los medios de comunicación acreditan a su personal, tienen su credencial, trabajan como periodistas como son, ¿no? Entonces, si son corresponsales para hacer una cobertura de un hecho noticioso. Voy a pasar con el siguiente subtítulo. Vamos a hablar de lo que es la semántica. Compañeros, como bien sabemos que la semántica es aquella ciencia que estudia el significado de las palabras, así completamente. Entonces tenemos que saber qué significa la palabra estado, por ejemplo. Averiguamos, indagamos en el internet o en los textos, si entendemos qué significa la palabra estado. O por ejemplo, la palabra derecho, qué significa, ¿no? Entonces indagamos, conocemos y ya sabemos qué significa la palabra derecho. Entonces le damos ese valor correspondiente. Ensayo hace referencia cuando estamos hablando de la semántica. Voy a pasar con el siguiente subtítulo, lo que es la simbología. Cuando estamos hablando de la simbología, vamos a referirnos básicamente a esos códigos de comunicación que existen también, compañeros. Por ejemplo, un ejemplo claro, los códigos que utilizan los policías, ¿no? Entonces ellos saben, por ejemplo, los códigos de tránsito, se puede ver reflejado, por ejemplo, en los semáforos. Son de 3 colores, compañeros. El color rojo, que significa peligro, ¿no? Un vehículo necesariamente tiene que frenar, ¿no? Para poder dejar el paso para los transeúntes. Ahora el amarillo es la prevención, ¿no? Entonces tiene que estar alerta. A todo ello hace la referencia. Ahora el verde sí, la ruta está expedita, entonces puede circular el vehículo con normalidad. Y absteniendo al transeúnte que tiene que esperar para pasar a la vereda del frente, ¿no? A ello hace referencia cuando estamos hablando de la simbología. Ahora también tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, de la Cruz Roja, ¿no? Las ambulancias. Ellos, ¿qué símbolo portan? Por ejemplo, la cruz. ¿Pero qué significa, no? Que está transportando un herido o cualquier persona que se encuentre en un estado crítico de salud, ¿no? Entonces, a ello hace referencia. Entonces, vemos ambulancias sí o sí con su símbolo de la cruz. Y lo mismo los hospitales. Ahora, si hablamos de otros ámbitos, los comunicadores utilizarán sus propios códigos, ¿no? Entonces, y los profesionales, abogados de igual forma, ¿no? No sabemos qué significa, por ejemplo, proceso civil. Entonces ellos sí saben, entonces se manejarán por códigos. Muchas veces se escucha que utilizan las terminologías de palabras en latín. Solamente ellos saben porque son expertos en el tema, y los comunicadores de la misma forma somos expertos en esos temas. Los estereotipos. En este caso hemos visto un montón de personas que nos hacemos las identidades en nuestras cabezas. ¿Qué pasará con las celebridades o con las personas que conocemos? ¿Será que alguna vez una celebridad tuvo algo importante que hacer? Podemos verla a través de periódicos, imágenes o noticias, viendo cuál perfecta su vida puede ser, o incluso cuál arraigada puede tener su dinero. Pero ¿qué habrá sido esa persona?
¿La conocemos realmente? ¿O solo nos hemos hecho una imagen en nuestras cabezas de qué será? ¿Cómo será? ¿La estereotipamos según cómo la hemos visto en los medios? ¿Será que las personas son influyentes, adineradas y poderosas? ¿O será que caerse en conflictos impersonales que hay en su familia? No lo sabremos si no tenemos una idea clara de cómo lo manejan. Aquí ya vienen los estereotipos y las barreras que nos hacemos dentro de nuestras cabezas. Aquí incluye celebridades, famosos, presidentes, cualquier persona que haya salido en televisión o un periódico. Nos hacemos las ideas de si son perfectas o que tienen conocimiento alguno, o será que realmente ocultan un pasado. ¿Qué es lo que podemos saber? Son los estereotipos que mayormente invaden en la comunicación. Estas figuras públicas mayormente tienen que ser por su imagen étnica, racial o cómo se dedique su cultura. En este caso ya hemos podido ver grandes cosas lo que se detienen. Littman nos indica las imágenes dentro de nuestra cabeza. Eso nos puede entender que son los estereotipos en nuestra mente. A esto es lo que podemos iniciar con un montón de palabras, por lo menos ser unas raciales, que tenemos que utilizar distintos lenguajes para impactar y decir un comentario. Esa persona puede ser, en este caso la Universidad de Missouri inventó el Dictionary of Fanny, que nos indica que ese diccionario puede tener contenido para ver qué palabras se puede decir y qué palabras no. Cuidado con el lenguaje como muchos lo indican. Harold Mesderwald es un investigador que dio a investigar algo muy importante en lo que se refiere a las campañas. Si se planifican y se tiene un gran control y se tiene un camino directo al cual se puede alcanzar, estas pueden llegar a tener un gran éxito, como se debe ser las campañas de tabaco, las campañas con enfermedades, que se realizaron los estudios en la Universidad de Stanford. En ese momento dividieron varias compañías en las que sí se pudieron comprar campañas y en numerosos casos donde el producto llegó a ser más o menos razonable. Campañas que sí funcionaron debido a una planificación, mantener la calma y sobre todo tener un objetivo específico y claro. La difusión de los mensajes no solo es lanzar un mensaje y agarrar y lanzarlo simplemente. Hay que ver unas nuevas maneras de cómo implementar este mensaje, cómo hacer que la gente, muchos investigadores, incluso sociólogos, han dado diferentes teorías de cómo darlo. En este caso, los sociólogos han dado una cosa muy específica que puede llegar a ser. Uno puede ser el conocimiento que las personas tienen sobre el tema, lo que pueden asimilar con el tema y lo que pueden hacer con ello. Otro sería la persuasión. Sería como las personas, sería dar un enfoque, dando así más y más, persuadir tus ideas y darles un enfoque de cómo también podría tomarlo ellas. La decisión sería que las personas hagan ideas y decir, haremos esto o haremos esto. Mucho influye el candidato, qué es lo que haga, como unas elecciones de campaña más o menos parecido. Si le un político tienes que saber cuál decisión va a tomar, qué te va a dar de nuevo y qué vas a hacer con eso. Otro sería la implementación, sería qué puede darnos a cambio, qué puede haber hecho, nuevas alternativas, nuevas innovaciones que se puede tomar en cambio, qué nos puede ofrecer y qué puede pasar con eso si nos llega a dar una nueva idea. Por último tenemos la confirmación. En este caso sería si se evalúa, si se aprueba o se rechaza. Eso tiene mucho que ver con los sociólogos han tenido que investigar sobre cómo inventar el mensaje. La dificultad de las campañas puede ser algo muy importante, depende cómo el público recibe la información. Aldo Leopold, un ecologista muy famoso que daba su mensaje a través del cuidado de la madre tierra, daba a entender dos hipótesis. Concretamente ambas estaban equivocadas. Uno era hacer que el público escuche y otro es hacer que el público escuche pero también que tome algún cambio. En este momento las personas tienen distintas formas de asimilar la información, de recibir la información y de ver qué harán con ella. Las barreras de comunicación según Littman, las hipótesis de Zomper, los reguladores de la velocidad de absorción de las nuevas ideas según Gallur. Uno sería las comunicaciones de Zomper, la censura artificial. En la hipótesis de Zomper sería grandes pensadores, Adam Smith, Jefferson. En las absorciones reguladores de velocidad de absorción hay una complejidad de idea. Otros serían los factores diferenciadores de esquemas ordinarios. Compatibilidad con las ideas prevalentes. Es la idea susceptible de demostración y prueba. Son los intereses creados suficientemente fuertes para bloquear los cambios propuestos, satisfacer las propuestas de una necesidad contratada, la frecuencia con la que se recuerda al público la nueva idea. En eso tuvo que ver los grandes pensadores, Kenneth Leopold, grandes divulgadores, Friedman, Wegener, Jenny, Zatter, divulgadores menos importantes como clero, directores de periódico, algunos políticamente activos. 20 millones de ciudadanos que se interesan activamente por los asuntos públicos constituyen a un liderazgo local. Políticamente inertes, 166 millones de ciudadanos raramente esperan su opinión por votar y deciden comprar y deciden. En los que son las barreras de comunicación de Littman, limitaciones de contacto social, escasez de tiempo disponible para expresar la atención de los asuntos públicos, distorsión debido a la comprensión, los conocimientos en mensajes breves, dificultad de un vocabulario limitado, y expresa un mundo inmenso complicado. Viene a enfrentar los hechos que se pueden amenazar a la ruina establecida por nuestras vidas. La comunicación es una tarea ardua, laboriosa y tediosa que requiere años de preparación, mucha técnica y mucha complejidad. Se requieren muchas distintas etapas, un distinto fluidez de lenguaje, influyentes influenciadores con lo que comunican mensajes, insertar mensajes, etapas, puede ser algo realmente complejo.
en lo cual se requiere mucha técnica y mucha práctica. Reconsiderar el proceso. Hay tres recursos usuales en toda la comunicación: la fuente, el emisor y el mensaje. La fuente o el emisor y el mensaje es el destino que debe tener la creatividad frente al receptor, transmitir informaciones en códigos que el receptor logre entender. Utilizar un canal que traslade el mensaje al receptor de comprensión del receptor y ser importante para sus necesidades o intereses. Debería motivar los intereses individuales del receptor y ocasionar una contestación. Plantación de la estrategia. El objetivo de este capítulo es incorporar varias de las primordiales consideraciones y principios de la fijación del programa de colaboraciones públicas. A esta materia no se puede comprender correctamente el espectro y asuntos y prácticas involucrados. También tiene siete de las C de la comunicación de relaciones públicas. 1. La credibilidad. La comunicación comienza con un clima de fe. Este clima se hace por la actuación de la parte de la organización y refleja un serio. 2. Contexto. Un programa de comunicación debería encajar en las realidades de su ámbito. Los medios de comunicación solo complementan los vocablos y hechos de la vida cotidiana. Contexto que debería impulsar la colaboración de la producción de playback. La comunicación positiva pide un ámbito respaldo social. 3. Contenido. El mensaje debería tener sentido para los receptores y debería ser compatible con su debe ser importante de cara a el caso del receptor. Seleccionan un ítem informativo que les ofrece más grandes recompensas. 4. Claridad. El mensaje debería ser expresado en los términos simples. Los asuntos complicados tienen que comprimirse en resúmenes, eslóganes o estereotipos simples y claros. Mensajes más sencillos debería ser una organización debería dialogar al unísono, no por el medio de algunos. 5. Continuidad y consistencia. La comunicación es un proceso infinito. Pide repetición para poder hacer la repetición con variaciones. Auxilia tanto al aprendizaje como a la persuasión. 6. Canales. Se tienen que usar los canales establecidos de comunicación, canales que los receptores. La construcción de canales nuevos podrán ser difíciles. Necesita tiempo y es costoso para los diferentes canales. Poseen diferentes efectos que sirven eficazmente en diversas frases de los canales selectivos se aplican para llegar a los públicos objetivo. Las personas asocian diversos valores con los múltiples canales de la comunicación. 7. La capacidad del público. La comunicación debería tener presente la capacidad del público. Las comunicaciones son más efectivas una vez que exigen el mismo esfuerzo de parte de estos involucra componentes de disponibilidad, hábitos, capacidad de la lectura y conocimientos anteriores.